Buenas tardes, compañeros, tutor encargado. En esta pequeña sustentación vamos a abordar el tema de la propuesta de manejo integrado de arbences, teniendo en cuenta los cultivos seleccionados por la tutora, lo cual vendría siendo el banano y el algodón, con mis compañeras Jimena Andrea Almario Ordóñez, Gloria Estefanía Liz Torres, Ángela Vanessa Palacios Yunda y quienes habla Juan Pablo Ruiz Cuellar. Bien. Empezando por una pequeña introducción, pues tenemos que las arbences de carácter malicioso son cultivos, son factores que nos afectan a nuestros cultivos de interés económico y agrícola. Por esto, en esta pequeña presentación vamos a hacer una serie de propuestas para su prevención, para su desarrollo y que no nos lleguen a afectar nuestros cultivos. Cordial saludo, soy Jimena Andrea Almario. Para esta presentación voy a explicar un poco de la estrategia preventiva en cuanto al cultivo de algodón. Decimos que una de las estrategias es el uso de coberturas vegetales o cultivos de cobertura, por ejemplo, las leguminosas. Se dice que leguminosas porque ellas son una fuente de generación de nitrógeno, o sea, plantas fijadoras de nitrógeno, entonces nos ayudan a incorporar lo que más necesitan nuestros cultivos, que es el nitrógeno. Aparte de eso, que nos ayuden a minimizar todas aquellas arbences que son agresivas. Entonces, pues, al tenerlas en nuestro cultivo nos va a ser muy favorable. Teniendo en cuenta esa información, se consultó de acuerdo a artículos científicos, mencionando como Ochoa, que dice que los sistemas de cobertura aplicados al cultivo de algodón mejoran la conservación del suelo y la nutrición del cultivo mediante la siembra intercalada de leguminosas, que fijan nitrógeno y carbono, respectivamente. Además, reducen la presencia de malezas y los costos de manejo, generando beneficios agroecológicos y económicos adicionales para el productor. Siguiente, compañero. De acuerdo con la estrategia preventiva para el cultivo de plátanos, la estrategia es el uso de material vegetal limpio y herramientas desinfectadas. Se dice que cuando vamos a iniciar una siembra, el material debe estar en perfectas condiciones fitosanitarias y sanitarias para que nuestro cultivo tenga buenos rendimientos. Y junto con la herramienta, hacer un conjunto de factores que favorecen esta producción. Según Barcos 2024, el control preventivo de malezas en plátano consiste en evitar su establecimiento mediante prácticas como el uso de material limpio, desinfección de herramientas, cobertura del suelo y rotación de cultivos. Estas acciones interrumpen el ciclo de los arbences y previenen la aparición de especies resistentes, reduciendo la necesidad de controles químicos y favoreciendo un manejo sostenible del cultivo. Continúa la siguiente compañera. Buenas tardes, mi nombre es Gloria Estefanía Liz Torres. A continuación, a mí me tocó explicar sobre la estrategia cultural. El manejo cultural de arbences consiste en usar prácticas agrícolas como la rotación de cultivos, coberturas vegetales, labranza y fechas de siembra para controlar malezas de forma natural. Pues esto quiere decir que sin químicos. Estas técnicas también dificultan el crecimiento de las arbences y favorecen el desarrollo del cultivo, siendo una opción sostenible y ecológica. Cultivo de plátano. Coberturas muertas. Aplicar el mulch con residuos de cosecha entre calles reduce la erosión y suprime las arbences. Manejo de sombra. Aprovechar el follaje del plátano para inhibir germinación de las semillas. Siembra en caballones. Mejora el control de la humedad y temperaturas del suelo, lo que favorece el crecimiento de las arbences. Estrategia cultural en algodón. Rotación con sorgo. Reduce el banco de semillas en penicetum. Labranza secundaria.
2 pases de rastra post siembra para eliminar plántulas emergentes, control de humedad, regular el riego para mantener una humedad adecuada del suelo y así limitar el desarrollo de las arbences. Siembra en caballones, reduce la germinación de las semillas. Muy buenas tardes. Mi nombre es Ángela Vanessa Palacio Yunda y yo voy a explicar la estrategia biológica. Pues como ya lo han dicho, tenemos el cultivo de plátano. Sus condiciones del sistema es un cultivo establecido a 2 meses que cuenta con un suelo franco-arenoso que con una alta humedad y pendiente moderada. Aparte se identificaron como arbences principales, Digitaria sanguinalis y Sidacuta. Entre otras, la propuesta de manejo que he realizado para biológico es coberturas vegetales vivas, control cultural, hongos fitopatológicos y entopatógenos y uso de residuos orgánicos. En las coberturas vegetales vivas consiste en la implementación de especies como Cannabali, Ensiformis y Arechis pintoi, donde estas especies fijan el nitrógeno y mejoran la estructura del suelo. En control cultural consiste en el uso de podas estratégicas de plantas de plátano, creando de esta forma microclimas que sean menos favorables para las melazas en compañía de las rotaciones de coberturas vivas, de tal manera que la efectividad del control biológico sea más eficiente. En los hongos fitopatógenos y entomopatógenos consiste en la aplicación de un agente biológico como lo es el Colletotrichum, que puede ayudar a controlar las arbences como Digitari sanguinalis para que no se logren desarrollar. Y por último tenemos el uso de residuos orgánicos. Es un control fundamental porque los residuos salen directamente del mismo cultivo o materiales vegetales que ayudan a limitar pues esa emergencia de las malezas y que se reduzcan la evaporación del suelo. En cultivo de algodón tenemos propuestas de manejos como extracto vegetales naturales, aplicación de microorganismos, siembra directa con cobertura. En los extractos vegetales naturales tenemos el uso de bioplaguicidas que son elaboradas a base de ajo, nen y ajín, que han mostrado unos efectos aleropáticos en ciertas malezas para inhibir la germinación, lo cual es muy recomendado este extracto porque puede aplicarse en zonas que tengan una alta densidad de arbences jóvenes. En la aplicación de microorganismos es introducir cepas como Bacillus subtilis y Trichoderma, que ayudan a limitar ese desarrollo radicular de las arbences y que fortalecen de tal forma el cultivo. Por último, tenemos la siembra directa con cobertura, que aunque es un control que depende del nivel tecnológico del productor, es una práctica que se incorpora dando un enfoque biológico donde consiste en conservar los residuos de cosechas anteriores de tal forma que se reduzca la germinación de las malezas perjudiciales. Gracias. A continuación sigue el compañero. Bien, aquí Juan Pablo Ruiz procederé a explicar lo que vendría siendo la estrategia química para el cultivo de plátano. Teniendo en cuenta que en la investigación que se realizó, la mayoría de agentes químicos que se venden acá en Colombia contienen como componente principal lo que vendría siendo el glifosato. Teniendo en cuenta esto, pues para hacer más sostenible esto, ya que sabemos que el glifosato trae varias em, problemas, pues busqué agentes químicos menos peligrosos, se podría decir. En este caso, pues sería el Ametrex 500 SC, el cual tiene un modo de acción sistémico. Cuando nos referimos a sistémico, se refiere a que inhibe directamente en el sistema de la planta, en el cuerpo, en el microorganismo. De este modo, también el Ametrex
daña lo que vendría siendo la fotosíntesis de las arbences que vamos a fumigar. El mecanismo de acción va a ser la conversión de energía lumínica en energía química, lo que va a hacer que las arbences, obviamente, al no poder hacer este proceso, se van a marchitar. En el manejo de la resistencia de las arbences a los herbicidas, se propone que se debe de alternar o complementar con otras prácticas, ya sean culturales o mecánicas, mecánicas tales como lo que vendría siendo la poda, la limpia y demás. En la selectividad de los herbicidas, este Ametrex es selectivo exclusivamente para plátano y banano. También puede ser usado para otros cultivos. En la aplicación, se recomienda que sea a edad temprana, en días que no tengan viento ni lluvias y con el equipo de protección personal adecuado, como mascarilla, traje y gorro o algo que nos proteja de las toxinas que pueden ser peligrosas para nuestro microorganismo. Las dosis para aplicar en la bomba de espalda, esta información se toma teniendo en cuenta que en el anexo se mencionaba que el campesino que quería lograr esta fumiga tenía una bomba de espaldas solamente, entonces de 20 litros, entonces podemos mezclar 670 mililitros de Ametrex 500 SC para preparar 20 litros en la bomba de espalda. Con esta preparación tendríamos para la fumigación del lote. Siguiendo con la estrategia química, en este caso para el cultivo de algodón, también tenemos el Cibo 200 SL. Con su modo de acción sistémica parcial, es decir, parcialmente afecta a cada uno de los sistemas del cuerpo del arbense, con mecanismo de acción que destruye las células y inhibe la fotosíntesis. El manejo de resistencias de advertencias a los herbicidas también se recomienda alternar con otros o complementar con las demás estrategias. La selectividad, veneno, este químico puede ser usado para algodón, banano, café, maíz y palma de aceite. La aplicación se recomienda a temprana edad, en días sin viento ni lluvias y con el equipo de protección personal que ya se indicó anteriormente. En este caso, el anexo para la dosis para aplicar en la hombra de tractor nos decía que el cultivo de algodón, el campesino, el encargado de este predio, contaba con un tanque, un tractor con un tanque de 600 litros. En este caso, para fumigar todo este predio, se recomienda que se deben de mezclar 5,34 litros de Cibo SL para aplicar de 2 litros por hectárea y que sea de una aplicación y para que funcione para la erradicación de las arbences que nos afectan. Ya vendríamos pasando pues a lo que vendría siendo las conclusiones. En este caso pues tenemos que el control de arbences mediante la estrategia química es sin duda alguna efectiva, debido a que se caracteriza por presentar resultados rápidos, visibles, en lazos cortos de tiempo, pero también se tiene que ser consciente que el uso de estos herbicidas conlleva sus desventajas como la degradación del medio ambiente y la salud del personal que lo aplica. Además, es importante concluir que el manejo integrado de arbences en los cultivos de plátano y algodón, tal cual como se pudo plantear teniendo en cuenta el anexo, permite enfrentar de manera efectiva y sostenible los problemas que atraviesa un cultivo, como es la pérdida de rendimiento, que en dado caso es por arbences que lo están perjudicando, mostrando una resistencia a los herbicidas, lo cual no ayuda al proveedor, por lo que lo hace es gastar más en distintos herbicidas que no le van a ayudar y lo único que hace es deteriorar tanto la planta como el suelo. Es por ello que se busca la implementación de estrategias preventivas, culturales, en algunos casos químicas y biológicas, que son una herramienta fundamental para garantizar una respuesta equilibrada a las condiciones específicas de cada sistema productivo, promoviendo de tal forma la conservación de suelos, una biodiversidad funcional
y una eficiencia en el sistema agrícola. Seguidamente, el manejo de arbences en plátano y algodón debe ser integral, combinando prevención, rotación de cultivos y control selectivo para reducir la competencia, prevenir resistencias y mejorar la productividad del sistema agrícola. En conjunto, estas estrategias promueven una producción más sostenible, eficiente y rentable, al minimizar pérdidas por competencia y reducir la dependencia de herbicidas. El manejo cultural de arbences en plátano y algodón es una estrategia efectiva y sostenible que reduce el uso de herbicidas, mejora el control de malezas y favorece el rendimiento de los cultivos. Las prácticas como coberturas vegetales, rotación de cultivos y labranza oportuna permiten mantener el suelo saludable y limitar el desarrollo de malezas. Muchísimas gracias. Bien, no siendo más, damos final a esta pequeña sustentación. Muchas gracias, tutor. Hasta la próxima.